Vamos a estar hoy retomando en Juan capítulo 5, vamos a terminar hoy ese capítulo. Para los que están aquí por primera vez, nosotros tenemos la costumbre de estudiar la Biblia de una manera muy sistemática, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Esto nos ayuda a mantenernos dentro del mismo contexto que Dios quiso para con nosotros, ¿no? Que no estemos utilizando de aquí para acá, para tratar de armar una enseñanza que nos ayude a nosotros a nuestra manera. Y de cierta manera tiene mucho que ver eso con el tema de hoy, porque no se trata de lo que yo quiero, sino se trata de lo que Dios quiere para conmigo, para mi vida. Entonces en pantalla vemos las escrituras el día de hoy, Juan capítulo 5, versículos 30 al 47. Vamos a hacer una breve parada en Juan capítulo 17, en Isaías 55, en Mateo 3, en Proverbios 29, en Proverbios 9 y en Deuteronomio 31 para los que están tomando nota, bien sea en sus dispositivos o bien sea en sus cuadernos. Y siempre les animamos a que hagan eso, ¿no? A que tomen provecho del tiempo apuntando, porque de esa manera podemos revisar, repasar y más adelante pues ver de qué manera el Señor nos está hablando. Bueno, por último recordar, hablando de dispositivos, si bien estamos utilizando nuestras Biblias, hablan sus aplicaciones de la Biblia, pero pongámoslo en modo silencio, modo avión. Yo lo pongo aquí en enfoque también, como para que no me lleguen notificaciones. De repente estamos en una escritura y nos llega la notificación y entonces nos podemos distraer, ¿no? Entonces más bien también que quede eso sin molestia para nuestro tiempo en la palabra. Así que bueno, sin más, vamos a ir al Señor, vamos a invitarle a que nos acompañe en este tiempo en su palabra. Les invito a que inclinen sus rostros conmigo. Padre amado, una vez más, Señor, te damos gracias por este día que nos regalas, un día más para deleitarnos en ti, deleitarnos en tu presencia, deleitarnos en tu palabra, deleitarnos en alabarte a ti, que eres digno de toda honra, de toda gloria, Señor. Y esta mañana nuestro deseo es que nos acerques más a ti, Padre, por medio de tu Hijo Jesús. Si bien ha sido Él el puente para restablecer, para restaurar nuestra relación contigo, pues es también Él que se está encargando de cada día acercarnos más y más a tu corazón, Señor. Y te pedimos, Espíritu Santo, entonces que nos guíes por medio de tu palabra esta mañana, de tal manera que sea muy personal para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, bueno, yo creo que todos experimentamos altibajos en nuestra relación con nuestro Señor, ¿cierto que sí? Hay momentos de nuestro caminar que estamos, como dicen por ahí, en la cima, ¿cierto? Pero también llegamos a veces a aquellos valles, a veces hasta más bien como el avestruz, la cabeza metida debajo de la tierra, ¿cierto que sí? Pero no importa dónde nosotros nos encontremos hoy, tal vez estamos más bien en una de esas rachas, que estamos como de mal en mal, que cosas pasan y suceden en nuestro caminar. Y puede que mucho de esto tenga que ver con, bueno, cuál es nuestro acercamiento, cuál es nuestro enfoque para con nuestro Padre Celestial. Es más, yo creo que esa es la razón principal para todos nosotros en nuestros momentos en los cuales no estamos experimentando, tal vez podemos decir, si no bien bendición, tal vez inclusive no estamos experimentando, no estamos sintiendo la gracia del Señor. A veces inclusive nos sentimos como que, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Dios? Y mi esperanza el día de hoy es que a través de nuestro tiempo en la palabra, Jesús nos revele a cada uno de nosotros cómo podemos llegar a experimentar más bien el gozo, aún en medio del valle, pero también, ¿por qué no experimentar esa cima con más frecuencia?
en nuestro caminar con Cristo. Es posible. Cristo nos muestra hoy que sí es posible. No es una cosa mística, no es una cuestión de, bueno, en el tiempo del Señor, en este caso no. No se trata del tiempo del Señor. Se trata de tener un corazón para con el Padre, como Jesús también tenía con el Padre. Nuestra enseñanza el día de hoy le he titulado Jesús y el Padre, relación ideal. Jesús y el Padre, relación ideal. Jesús continúa identificándose con Dios Padre. Ya venimos hablando un poco de esto las últimas 2 semanas por medio de sus declaraciones. La semana pasada hablamos de esas afirmaciones polémicas que él hacía de sí mismo con respecto también a su relación con el Padre. Y él continúa identificándose con Dios como su Padre, pero hoy demostrando una intimidad la cual es el ideal para nosotros. Así que vamos a ver el día de hoy cómo Jesús se somete al Padre, cómo Jesús recibe su validación únicamente del Padre, cómo Jesús está interesado única y exclusivamente por la honra de su Padre, que proviene de su Padre, y cómo nos invita a nosotros a tener una relación de esta manera, de tal forma que podamos experimentar aquella vida a la cual Él nos llama y quiere que tengamos, esa vida abundante. Vamos entonces a la Escritura el día de hoy. Vamos a Juan capítulo 5, vayan conmigo por favor. Vamos a retomar en el versículo 30 entonces, y vamos a desglosar poco a poco. Versículo 30 nos dice, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Debemos de subrayar eso, pienso. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. ¿Quién lo está diciendo? Jesús. Jesús es Dios. Y Jesús nos dice que Él no puede hacer nada por su propia cuenta. No puede. No quiero. No debo. No me interesa. Es más allá. No puedo, es una inhabilidad de Jesús, que claro, conlleva a todo esto que acabo de describir yo también. Y continúa entonces con el ejemplo que terminamos la semana pasada diciendo, ese juicio, ¿no? Juzgo, dice él, según lo que oigo, y mi juicio es justo, pues no busco hacer, ¿qué? Mi propia voluntad, sino que cumplir la voluntad del que me envió, del Padre. Y eso es lo otro a subrayar aquí, ¿sí? Lo que yo oigo, yo me muevo de la manera que se me es dado, yo hablo lo que debo de hablar, porque mi Padre me dice que debo de hablar, yo callo cuando yo tengo que callar, porque mi Padre me dice que tengo que callar, yo hago única y exclusivamente la voluntad del que me envió. Y esto lo que nos muestra precisamente es esa sumisión al Padre. Jesús se somete al Padre. Jesús se somete al Padre. Y su juicio, hablando de este ejemplo, pues está directamente relacionado, vinculado a la voluntad del Padre. Porque Dios quiere, Él juzga. Porque Dios no quiere, Él no juzga. Él se mueve acorde a lo que su Padre le está diciendo, y esto nos desafía a nosotros a vivir cada día afirmando, lo único que deseo es hacer lo que mi Padre me dice, lo que Él me manda a hacer, y no deseo en lo mínimo hacer lo que yo quiero. No deseo en lo mínimo hacer lo que yo quiero. Y debe esto llevarnos a reflexionar, a preguntar, ¿vivo yo en completa sumisión al Padre? ¿Vivo yo en completa sumisión al Padre? ¿En qué áreas de nuestras vidas necesitamos aún más sumisión al Padre? Es fácil en un instante decir, no, la verdad, yo todo lo consulto a Dios y busco solo su voluntad. Pero
¿Sigues su consejo después de escuchar su voluntad? ¿O te causa dificultad seguir su voluntad después de haber escuchado su dirección? Yo he experimentado más bien lo último, que más veces de las que yo quiero es más fácil el ignorar la voz de Dios y continuar adelante caminando. Porque lastimosamente yo, y tal vez algunos de ustedes se pueden identificar, tengo aún la lucha de que me es más fácil creer en lo que veo que en lo que no veo. Me es fácil creer más en lo que yo siento que en lo que no siento. Pero creo que hoy el Señor nos está llamando a dejar los peros, a dejar las justificaciones, a modificar la voluntad de Dios y asimilarla a mi necesidad como yo la veo, y no a sentarme en lo que el Señor me está diciendo sí o sí. A veces por miedo, cierto que sí. A veces porque hay un costo. A veces porque la voluntad de Dios requiere un costo de nuestras vidas, un sacrificio de parte de nosotros. Tenemos una noción también errónea que el sacrificar es perder. Sacrificar no es perder, familia. Sacrificar es ganancia en cuanto a la economía de Dios se refiere, es muy distinto. La economía de Dios es más bien la que declara que el sacrificio es ganancia. Y gloria a Dios, que así es. Él sacrificó a su Hijo, ¿para qué? Para nuestra ganancia. Y si eso no nos anima a sacrificarnos a nosotros mismos para tener ganancia, de verdad, no creo que haya más que lo pueda hacer. Así como fue su voluntad desde antes de la creación, el sacrificar a su Hijo, puede que sea su voluntad el que sacrifiquemos nosotros algo también. Puede que sea una relación, puede que sea una vieja manera de hacer las cosas, puede que sea lo que consumimos, bien sea esto en cuestión de comida, bien sea esto en cuestión de conocimiento, bien sea esto en el entretenimiento que consumimos también. La voluntad de Dios es aquello que nos llama a dejar a un lado tal vez los placeres de la vida. ¿Qué placeres estamos nosotros consumiendo de tantas y diversas maneras que no son provechosas para nosotros? Puede que sea disminuir algo o puede que sea eliminarlo completamente. Pero es un sacrificio. Él quiere que para nuestra ganancia cumplamos su voluntad, no a nuestra manera, sino a su manera. Es muy distinto cumplir su voluntad a su manera que a nuestra manera. Es no comprometiéndonos con ningún otro ideal, sino con el suyo, únicamente el suyo. ¿Qué es fácil? Ya les acabo de decir, para mí no lo es, no siempre, no en todo momento. No es fácil, tiene un costo, pero es a su manera. Isaías 55, versículo 9, sus caminos son más altos que vuestros caminos, por si acaso necesitamos el recordatorio. Tal vez algunos de nosotros necesitamos escribir esta escritura y ponernos a hacer planillas. Tal vez algunos de nosotros tenemos que ponerlas en el espejo cuando nos vemos en la mañana. Tal vez algunos de nosotros aún tenemos que poner una calcomanía con esta escritura sobre la pantalla de nuestro celular. Sus caminos son más altos que vuestros caminos, nos dice el Señor. Él no quiere que cortemos caminos porque es más fácil. Fácil no fue como Él forjó carácter de los hombres en tiempos bíblicos, de ninguna manera. ¿Cuántos de ellos hemos leído
que pasaron por mucha dificultad y continuaban en ciclos viciosos hasta que finalmente, los caminos del Señor son más altos que mis caminos. Y no es la manera tampoco como fácil como se forja carácter en nosotros, a veces, o si no con mucha frecuencia nosotros mismos somos los que hemos experimentado estos ciclos viciosos. Entonces, el llamado tal vez, el punto práctico para nosotros, si queremos dar un nuevo comienzo hoy para poder experimentar esa vida abundante, ¿qué tal si nosotros comenzamos todos los días? Ok, Alex, todos los días es como muy fuerte. ¿Qué tal mañana? Listo. Ok, Señor. Mañana. ¿Qué tal si mañana comenzamos preguntándole al Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi día, hoy? ¿Qué tienes tú para mí hoy? ¿Y qué si nos mantenemos ahí escuchando un rato para poder ver cuál es esa voluntad que Él tiene para nosotros? ¿Qué tal si sí o sí abrimos su palabra entonces? Porque es la manera como Él nos habla para escuchar cuál es su voluntad. ¿Qué tal si sí o sí escuchamos un devocional de unos 5, 10, 15 minutos para comenzar el día, para ver qué tiene Él para nosotros? ¿Qué tal si sí o sí tomamos un verso y empezamos a tratar de memorizarlo? ¿Qué tal si sí o sí lo buscamos a Él primero y su voluntad? ¿Y qué tal si sí o sí a lo largo del día le estamos consultando? ¿Cómo voy? ¿Cómo voy? Porque cuántas veces sí pasa que todos los días nosotros, Señor, muéstrame, dime, y tenemos algo, pero de repente comienza el día, no pasan tal vez muchos minutos y de repente ya la voluntad de Él no la empezamos a cumplir a su manera, sino a nuestra manera. Entonces, ¿qué tal si sí o sí vamos de nuevo a Él y le decimos, ¿estamos bien? ¿Estoy bien? ¿Sí? ¿Y qué tal si entonces finalmente en la noche, cuando ponemos nuestra cabeza sobre nuestra almohada y le decimos, ¿cómo nos fue? ¿Cómo me fue? Y bueno, puede que tal vez nos haya ido bien ese día, puede que mañana finalmente nos vaya bien, que cumplimos su voluntad a su manera todo el día. Pero ¿qué tal si no? ¿Qué tal si no? Bueno, al final del día entonces yo puedo, ahí sí que no importa cuál de las dos, agradecerle a Él. Porque si bien pude cumplir con su voluntad, fue su gracia la que me empoderó para cumplir su voluntad a lo largo del día. Pero si no logré cumplir su voluntad ese día, entonces puedo también agradecerle porque su misericordia me espera al día siguiente. Y una vez más. Y tarde o temprano vamos a avanzar. Si siempre cada día que nos levantamos, bien mañana lunes, pasado mañana martes y así sucesivamente, buscando su voluntad. Por ahí se dice que nosotros aprendemos mucho por medio de la repetición. A veces con una breve repetición, tal vez dicen que uno puede memorizarse algo después de haberlo repetido, si no estoy mal, las cifras son 13 veces. Yo creo que ya esa la sobrepasé. Pero no importa, porque cada mañana Dios tiene nuevas misericordias para nosotros, ¿sí? Él es el de segundas, terceras y 1001 oportunidades y aún más. Entonces no nos demos por vencidos si tal vez mañana, tras este reto, no cumplimos con su voluntad a su manera, porque tenemos una nueva oportunidad y Él está ahí para abrazarnos en medio de esto, para levantarnos y animarnos en medio de esto. Que así como Jesús, que sea lo que sea que Él estaba haciendo, era porque Dios lo había dicho y por ende Él solo estaba obedeciendo, nosotros también tengamos ante Dios y toda su palabra una actitud de sumisión. Continuando en el versículo 31, nos dice Jesús, dice, si yo testifico en mi favor,
Ese testimonio no es válido. Estamos en Juan 5, versículo 31, para los que llegaron tal vez un poquito tarde. Otro es el que testifica en mi favor, y me consta que es válido el testimonio que él da de mí. Ustedes enviaron a preguntarle a Juan y él dio un testimonio válido. Y no es que acepte yo el testimonio de un hombre, más bien lo menciono para que ustedes sean salvos. Juan era una lámpara encendida y brillante, y ustedes decidieron disfrutar de su luz por algún tiempo. El testimonio con el que yo cuento tiene más peso que el de Juan, porque esa misma tarea que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo y que estoy haciendo es la que testifica que el Padre me ha enviado. Jesús le está diciendo, cuando habla de dar testimonio, de testificar, mi validación no viene de mí mismo. Juan el Bautista les dijo que yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue lo que inclusive Jesús ya había declarado en Juan capítulo 1, versículo 29. Mi validación no viene de mí mismo. Y si eso, por si acaso, no es suficientemente bueno para ustedes como prueba, pues entonces miren las obras que yo estoy haciendo, los milagros. Pero aún más, si eso tampoco les sirve como prueba, como validación, les recuerdo que la validación de lo que yo hago proviene del Padre mismo. Y esto es lo que nos va a mostrar en los siguientes dos versículos, 37 y 38. Dice Jesús, y el Padre mismo que me envió ha testificado en mi favor. Ustedes nunca han oído su voz, ni visto su figura, ni vive su palabra en ustedes porque no creen en aquel a quien Él envió. Recordemos que del Padre mismo, de su boca, vino la validación. En Mateo capítulo 3, versículo 17, Jesús está allí en el Jordán, está siendo bautizado y de repente se escucha la voz que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es el Padre mismo, les está recordando, el que da testimonio de mí, el que valida que yo estoy diciendo la verdad. Y esa es la clave. La mejor validación, escuchen familia, la mejor validación de Jesús no vino de Juan el Bautista, ni siquiera de sus obras y milagros, sino ¿de quién? De su Padre Celestial. Jesús recibe su validación del Padre. El Padre valida al Hijo, aún antes que sus obras fueran evidentes para que todos se dieran cuenta. Las validó ahí en el Jordán. Validó al Hijo antes de que Él empezara con cambiar el agua en vino, con el sanar a cojos, con el sanar a ciegos, con el expulsar a demonios, con el levantar a los muertos, etcétera, etcétera. La validación de Jesús vino directamente del Padre. Y también, claro, entonces nos hace reflexionar un poco a nosotros, ¿de dónde proviene nuestra validación? ¿Tu validación proviene de tus propios logros? ¿O de parte de otros que te felicitan por haber hecho un buen trabajo? Familia, ese tipo de validación, si es la validación que nosotros buscamos, nos va a dejar vacíos, nos va a dejar huecos, nos va a dejar en un déficit constante. Siempre vamos a querer buscar unas buenas palabras de otra persona. Díganlo si sí o si no. Está el famoso libro de los 5 lenguajes del amor. Y una de ellas, palabras de afirmación. Es que yo las quiero. Yo las necesito. Es como me siento amado. ¿Quieres palabras de afirmación? Yo te creé en el vientre de tu madre. Te conocí desde antes. Conozco tus pensamientos. ¿Quieres palabras de afirmación? Entrego a mi Hijo para que tú seas salvo.
Esas son las mejores y más grandes palabras de afirmación que nosotros podemos y necesitamos escuchar. No, bueno, sí, está bien ser reconocidos, pero que nosotros por anhelar tanto no nos desviemos en que siempre estamos buscando la validación de parte del hombre para poder ser motivados a hacer una u otra cosa. La verdadera validación de tu vida no vendrá de alguien que te elogie por lo bueno que eres, tampoco vendrá de tus propios logros. La verdadera validación viene cuando escuchas la voz del Padre en tu corazón que te dice, bien hecho, buen y fiel siervo. Esa es la validación que todos nosotros debemos anhelar escuchar cuando nuestro tiempo aquí en tierra ya termine. Esas deberían ser las palabras que más nos llaman a querer escuchar y ser validados en que yo amé al Padre, yo amé al Hijo, yo amé al Espíritu Santo, yo amé a Dios con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Es la única validación que brinda seguridad, satisfacción y estabilidad en nuestras vidas. Si nosotros estamos queriendo simplemente ser motivados por lo que escuchamos de otros, vamos a permanecer pinchados, familia. No hay suficiente aire que se le pueda poner a una llanta cuando está pinchada. No se va a llenar, no va a mantener la presión, va a causar un accidente. Vamos a sufrir un accidente en nuestras vidas si lo único que nosotros estamos queriendo ser llenos de es de la validación del hombre. No podemos caer en la trampa de recibir validación o aprobación de nada o nadie que no sea Dios mismo. Versículo 39. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, les dice Jesús. Y ellas son las que dan testimonio en mi favor. La idea que Jesús plantea aquí es que si nosotros buscamos como quien busca un tesoro, teniendo un mapa para llegar a donde está el tesoro, tenemos la clave, ahí está, y entonces vamos y con toda diligencia, pero nos falta una clave, algo, para poder abrir ese cofre donde está ese tesoro. Entonces empezamos a buscar diligentemente y por todos lados y sin cansarnos. ¿Por qué? Porque ahí está el tesoro. ¿Qué es lo que nos falta para obtener el tesoro? Una clave. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Que si nosotros miramos a esto, que es la palabra de Dios, de esta manera, y nuestro actuar con respecto a su palabra es de esa misma manera, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo voy a encontrar, lo necesito encontrar. Que si nosotros buscamos así, es inevitable llegar a la conclusión de que Jesús es el Mesías. Era lo que les decía a ellos en ese momento y es lo que aún nos dice a nosotros, que tal vez tenemos algunas dudas en nuestro caminar. Y continúa Jesús diciendo, sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. No vienen a mí para tener esa vida, una vida de libertad, una vida de tranquilidad, una vida de paz verdadera, una vida de gozo. La gloria humana no la aceptó, pero a ustedes, no acepto, pero a ustedes, ahí está, la gloria humana no acepto, pero a ustedes los conozco y sé que no aman realmente a Dios. Jesús de nuevo está diciendo, a pesar de que han leído y estudiado la palabra, no se han dado cuenta de que toda ella habla de mí. Toda la Escritura se trata de Jesús. Yo he venido en nombre de mi Padre, versículo 43, y ustedes no me aceptan. Pero si otro viniera por su propia cuenta, a ese sí lo aceptarían. Ahí está peor la planteación de Jesús. Porque lo que está diciendo Jesús es que la verdad que está aquí clara, y si se ponen a buscarla debidamente como ese tesoro, y van a hallar el hecho de que Jesús es el Mesías, más bien dedican esa pasión para escuchar de otros, porque es lo que quieren escuchar y se van a ir por ahí y van a estar más bien siendo llevados por corrientes indebidos de ideologías y de pensamientos. Y miren si no, que esa es la condición en gran manera en el mundo hoy en día. Decimos nosotros todos, pero ¿por qué el mundo está en la posición en que está hoy en día? ¿Por qué todo está patas arriba?
Pues es que aquí Jesús lo está diciendo. Esto es inevitable y apunta aún hacia un futuro también, porque lastimosamente van a haber muchos que por no haber escuchado esta palabra, no haber buscado en ella diligentemente y dándose cuenta de que Jesús es el Mesías, van a escuchar más adelante en un futuro la voz de uno que va a estar apuntando hacia un falso Mesías, ¿sí? El anticristo, y van a escuchar su voz y lo van a seguir. Y Jesús hace una pregunta entonces. Versículo 44, ¿cómo va a ser posible que ustedes crean si unos a otros se rinden gloria, pero no buscan la gloria que viene del Dios único? Y aquí la otra clave de esta relación ideal entre Jesús y el Padre, sí vemos la sumisión de Jesús al Padre, sí vemos como Él solo recibe la validación de parte del Padre, pero también Él busca la honra del Padre. Él solo se preocupa por la honra del Padre. A Jesús solo le importaba la honra que venía de su Padre, no la honra que venía de los hombres. Por eso Él era libre de cumplir la voluntad del Padre. Fíjense lo importante que es esto. Por eso es que Él era libre de cumplir la voluntad del Padre sin importarle cómo iba a ser recibido Él o su mensaje por los hombres. Cuando yo me preocupo por la honra que viene solo del Padre, si lo que yo tengo que decir le choca al mundo, no pasa nada conmigo, porque a fin de cuentas estoy cumpliendo y estoy honrando a mi Padre Celestial. Pero si yo me pongo a preocuparme por lo que va a decir la gente, entonces sí voy a estar entonces no agarrándome a la honra del Padre, y más bien entonces voy a estar permitiendo que haya momentos comprometedores en los cuales no debo de encontrarme. Buscar la honra de los hombres fácilmente puede convertirse en eso, en una piedra y hasta una peña de tropiezo. No una piedrita, sino más bien una peña. Y no voy a poder avanzar. Por un lado, esto nos congela, esto nos inmoviliza para compartir el Evangelio. Si yo voy a compartir las buenas nuevas de Cristo, pero estoy pensando en, ¿y si me rechazan? ¿Y si me dan la espalda? ¿Y si me insultan? ¿Y si me calumnian? ¿Y si me...? No importa, porque la voluntad del Padre es que tú compartas, que yo comparta, que yo haga discípulos, que tú hagas discípulos. No hay condiciones en esto, de ninguna manera. Pero si yo busco entonces la honra del Padre, yo simplemente voy a ser ¿qué? El que abre la boca. Y nada más. Y yo honro al Padre, y al honrar al Padre, pues cumplo su voluntad. Ahora, si yo más bien busco no la honra del Padre, sino la honra de los hombres, eso me va a dejar expuesto a muchas tentaciones. La mentira, por ejemplo. El chisme. La amargura. A raíz del chisme. Porque de repente me contaron un chisme de que, oiga, pero usted no sabe lo que esta gente está diciendo de usted. ¿Cómo así? ¿De mí están diciendo eso? ¿De mí? ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven? Y empieza entonces uno a estar buscando. ¿Ustedes se han dado cuenta de repente? A mí me pasa que algún carro me pareció chévere, bonito. Va uno en el bus, va uno en el colectivo, qué sé yo, y de repente vi un carro, carro tan interesante. Y de repente desde ese día empieza a ver ese carro por todos lados. A mí me pasa. Como que uno está como hiperenfocado.
en encontrar ese carro, y mentalmente uno ve ese carro por todos lados. Pues la misma cosa pasa cuando de repente alguien te dice un chisme así, oiga, están diciendo esto de usted, y entonces cada vez entonces uno está predispuesto ya a escuchar que, a ver, y ahora sí se va armando uno cada vez más y cada vez más y cada vez más. Y entonces eso lleva a la amargura. Y si más allá, porque no tomamos medidas debidas, entonces eso puede llevar al rencor. ¿Y el rencor nos lleva a qué? Al odio. ¿Ya? ¿Y todo por qué? Porque yo quise honrar al hombre y no honrar a Dios. Porque entretuve ese pensamiento de ese chisme. Todo eso es un resbaladero grandísimo. Al simpatizarnos con el hombre, al buscar la honra del hombre en vez de buscar la honra de Dios. Eso es una forma de verlo. El simpatizar con el hombre. No busquemos el estar en simpatía con el hombre por encima de estar en simpatía con Dios. Diríamos más bien nosotros, si estamos en simpatía con Dios, buscando esa simpatía con Dios, la verdad sí o sí, duélale a quien le duela. Recíbanla como la reciban. No seríamos chismosos, no estaríamos calumniando a diestra y a siniestra, no dejaríamos que la amargura nos tomara presos y llegáramos a experimentar el odio. Peor aún, si nosotros entonces buscamos la simpatía con el hombre, eso nos deja comprometidos para experimentar muchísimas tentaciones, muchas más que estas. Proverbios 29-25 nos dice, temer a los hombres resulta, ¿qué? Una trampa. Temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Y Proverbios 9:10, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. De nuevo, otro par de versículos que tal vez debemos de tener al frente de nosotros para guardarlos en nuestro corazón. Y Salomón, quien escribe esto, tenía la razón cuando dice esto, que el temor del hombre nos hace tropezar, pero el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Jesús podría decir, Padre, yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me recomendaste. ¿Por qué podía decir Jesús eso? Porque buscó la honra de Dios en lugar del hombre. Eso es lo que Jesús dice en esa oración en Juan capítulo 17 precisamente. Y Él puede decir eso, porque Él buscó la honra del Padre en lugar de la honra del hombre. Retomando los versículos 45 en adelante. Pero no piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Quien los va a acusar es Moisés, en quien tienen puesta su esperanza. Si le creyeron a Moisés, si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer mis palabras? Termina Jesús este discurso con ellos. Y miren conmigo la similitud de las palabras de Moisés. Deuteronomio capítulo 31, vamos allá. Deuteronomio 31, versículos 26 y 27. Dice Moisés, esto es después de está dándoles instrucciones a los israelitas de qué deben de hacer con el Pentateuco, con la ley. Dice, tomen este libro de la ley y pónganlo junto al arca del pacto del Señor su Dios. Allí permanecerá como testigo ¿contra qué? Contra ustedes los israelitas. La ley, está diciendo Moisés, va a ser testigo contra ellos. Pues sé cuán tercos y rebeldes son. Si fueron rebeldes contra el Señor mientras viví con ustedes, ¿cuánto más lo serán después de mi muerte? ¿Será que esa escritura, será que esas palabras de Moisés se cumplen?
será más bien que se cumplieron, ¿cierto? Y eso es a lo que apunta Jesús, cuando Él dice que la ley, que es lo que la ley de Moisés es quien los va a acusar a ellos, porque no le creían a Moisés, pues mucho menos le van a creer a Él. Porque de nuevo no están buscando lo que ellos deben de buscar, están buscando de nuevo su voluntad a su manera, no la voluntad de Dios a su manera, porque la voluntad de Dios a su manera es un Mesías a su manera, a la manera de Él, de Dios. Un hombre humilde, no un hombre prepotente. Un hombre manso, no un hombre fuerte en el sentido de en contra de los hombres. Entonces no es Jesús el que acusa a los incrédulos, sino es la misma ley de Moisés, ya que todos los sacrificios y las profecías que están allá en la ley apuntan precisamente hacia Jesús y entonces por eso es que las Escrituras los condenan, porque no creen en ellas, no creen en Él. Ahora, ¿dónde nos deja todo esto parado a nosotros? ¿Nos sometemos al Padre? Como Jesús se somete al Padre. Tú recibes tu validación del Padre como Jesús recibe su validación única y exclusivamente del Padre. Tú te preocupas solo por la honra del Padre como Jesús. Yo quisiera entonces que entráramos en este experimento. Mencionaba un poco antes. Pasemos las próximas 24 horas diciendo, quiero ser un reflejo del Padre en cada conversación, en cada encuentro. Voy a depender del Padre. No voy a tomar decisiones sin oración y voy a hacerle seguimiento a esas oraciones a lo largo del día. Mi seguridad está en el Padre. Voy a creer que Él me ama porque lo demostró en la cruz del Calvario. Esa es la única validación que busco. Voy a estar en armonía con el Padre simplemente haciendo lo que veo que hace Él y me someteré al Padre sin hacer nada según mi propia voluntad. Mi validación vendrá solo del Padre. No voy a estar pescando cumplidos o buscando la aprobación de los hombres. Mi única preocupación será sobre el Padre. No lo que el mundo diga de mí, no lo que mis amigos piensen de mí, sino solo cómo me ve el Padre. Guardaré silencio delante del Padre, descansando en la suficiencia y en el poder de su palabra. Ese es el reto. Familia, si intentamos esto mañana, encontraremos que mañana será el día más exitoso, el día más maravilloso, el día más poderoso, el día más fructífero de nuestra vida. Se los aseguro. Se los aseguro. Mi oración es que algunos de nosotros podamos cumplir con esto, que podamos hacer tal descubrimiento y ser liberados de nuestras propias agendas, de nuestros propios pensamientos, de nuestros propios deseos, de nuestra propia visión, incluso en medio de la forma como nos desarrollamos, los que estamos en ministerio, para vivir para el Padre y solo para Él. Amén. Oremos. Padre amado, esta mañana te damos gracias una vez más por tu palabra, porque por medio de ella nos muestras esta hermosa relación ideal que había entre tú y entre tu Hijo, entre nuestro Señor y Salvador Jesucristo y su Padre. Gracias porque es algo a lo cual sí podemos apuntar, que aunque sea difícil y hayamos resaltado algunas de las dificultades, pueden ser muchísimas si cada uno de nosotros nos ponemos a
meditar en ellas, tal vez encontramos páginas y páginas y páginas de dificultades, Señor, pero sabemos de que precisamente en medio de nuestra debilidad, tú eres el fuerte. Y tú nos vas a lo largo del día, si estamos manteniéndonos a tu paso y preguntándote cómo vamos, nos vas a estar diciendo un poquito para aquí, mijito, un poquito para acá, mijito, un poquito para allá, mijito. Y nos vas a estar guiando en tu voluntad. Vamos a poder experimentar el gozo que es el complacerte a ti y solo a ti. El honrarte a ti, solo a ti, y recibir entonces palabras al final de ese día: bien hecho, hijo mío, y ser llenos por medio de esas palabras. Y al día siguiente despertarnos con ansias de volver a hacer el mismo ejercicio. Y si bien tal vez ese siguiente día no lo logramos, pues de nuevo confiamos en que tú vas a cubrir nuestra debilidad. Y aún por medio de Jesucristo, ya habiendo cubierto el pecado, si aún pasamos más allá de la tentación al pecado, gracias porque en ti encontramos esa seguridad tan enorme, que nada nos puede desanimar y nada nos puede desviar, si es que en ti, en solo ti confiamos, Señor. Te pedimos que, Padre, entonces podamos nosotros verte a lo largo de nuestro día en este reto que nos vamos a hacer. Y yo sé que tú quieres que la próxima semana nos podamos reunir y celebrar los logros y aún las caídas, porque en medio de todo ello tú continúas obrando en nosotros. Gracias porque en ti encontramos aquella esperanza de que vamos a ser llevados hacia la perfección por tu Hijo Jesucristo, que el que comenzó aquella buena obra en nosotros va a ser fiel para terminarla. Te bendecimos hoy, Señor, a ti y solo a ti. En el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén.